Yo quiero compartir con ustedes una palabra de parte del Señor para este tiempo. ¿De qué habla el cristiano? De aquello que es razón para su fe. ¿De qué habla el cristiano? De aquello que le da razón a su vida. ¿De qué vamos nosotros a hablar? De lo que da sentido y significado a nuestras vidas, que es la resurrección de Jesucristo. Jesús vive hoy. Él murió hace más de 2000 años, pero la tumba no lo pudo retener. El sepulcro no lo pudo retener. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Tenemos el testimonio de aquellos que participaron de manera directa, comprobando el hecho de la resurrección. El Evangelio de Juan en el capítulo 20, a partir del verso 1, nos narra el acontecimiento de la resurrección del Señor. Y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de madrugada, siendo aún oscuro, al sepulcro, alrededor de las 6 de la mañana, y vio quitada la piedra del sepulcro. La primera evidencia de la resurrección, la piedra que había sido puesta sobre el sepulcro había sido removida. Y según los estudiosos, esta piedra pesaba más de 200 toneladas. Era una piedra puesta ahí para que nadie la pudiera mover. Pero la piedra estaba removida. Se habían abierto las puertas. Se habían abierto las puertas para que la vida fuera manifestada. El Dios que creó los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, mostró su amor y su poder, su amor en la cruz y su poder al resucitar de entre los muertos. Dice el verso 2: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Era más joven Juan y dice que corría más. Él está refiriéndose a sí mismo. Estamos hablando de un testigo ocular, de uno que participó en el momento, que tomó para nosotros la prueba, y de esto él da testimonio. Y bajándose a mirar, verso 5, vio los lienzos colocados en el suelo, pero no entró. La segunda prueba: los lienzos en el suelo habían sido removidos, los lienzos de aquel que había sido envuelto porque había muerto. Y dice que llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos colocados en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. El llamado hoy para tu vida es: ¿tú quieres ver
¿Tú quieres ver el testimonio de Dios en tu vida? Tienes que creer primero. Porque después que tú te mueves en fe, entonces hay un abono para el árbol que comienza a crecer como semilla. Esa semilla de fe que tú siembras, tú la vas a comprobar por experiencia en tu propia vida. Porque el Espíritu de Dios te va a convencer. Él te va a manifestar la verdad de Dios. Él se va a manifestar en tu vida y podrás experimentar algo diferente en ti. Y dice el verso 9, porque aún no habían entendido la escritura que era menester que Él resucitase de entre los muertos. La resurrección. La resurrección es para tomarse la vida en serio y la obra redentora de Jesucristo. La resurrección es el acto de mayor trascendencia para la humanidad. Porque es la revelación de la verdad de Dios al Dios desconocido, al que nunca nadie había visto. Lo hemos conocido, porque si Él hubiese muerto solamente como sacrificio por nosotros y no resucita de entre los muertos, nosotros hoy no tuviéramos la evidencia. No tuviéramos la evidencia, la comprobación, la veracidad de que Él es Dios y que está vivo todavía. Que Él es el creador de los cielos y la tierra, el dador de la vida, el dueño de la vida y de la muerte. Y que si nosotros creemos en Él, nosotros también tendremos vida. Porque así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Y los evangelios detallan la muerte, la crucifixión y muerte de Jesucristo. Y especialmente el evangelio de Mateo nos narra todos los detalles, el complot para prender a Jesús, Jesús ungido en Betania, la cena que Él comparte con sus discípulos, su oración ante el Getsemaní, el arresto de Él, su comparecencia ante el Sanedrín, ante Anás y Caifás, después ante el gobernador Pilato. Pilato lo interroga, no encuentra en él ningún delito, como no lo pudieron encontrar tampoco los judíos que le acusaban. Ellos hablaban de que era reo de muerte porque él se autoproclamaba como Dios. Pero eso era, según ellos, era blasfemia. Pero él dio testimonio de que había venido de parte de Dios y de que su obra es porque había sido enviado por Él. Él dijo, yo no doy testimonio de mí mismo, sino de aquel que me ha enviado. Y si no creen en lo que le digo, por lo menos crean en las obras que yo hago, porque ellas dan testimonio de mí. Si no creen en lo que le estoy diciendo, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, que el Padre y yo uno somos. Si no creen en que he venido para darles salvación y vida eterna, en que tengo una misión con ustedes, si no lo creen, por lo menos crean en las obras que yo hago, porque ellas dan
Y para que se cumpliese toda la escritura de que él ningún delito para acusarle, lo llevaron donde el gobernador, los propios judíos lo llevaron donde el gobernador del imperio de ese tiempo. Del imperio romano. Y al llevarlo, tampoco encontró delito en él. Pero como ellos insistían en que era reo de muerte, él se los entregó entonces a ellos, después de haber liberado a un pecador llamado Barrabás. Y ese Barrabás somos tú y yo. Ese Barrabás somos todos los que hemos pecado. Todos nosotros los hombres somos aquellos que somos liberados porque Jesús viene y toma el lugar del pecador. Jesús tomó el lugar siendo inocente de un culpable para darnos a nosotros el derecho legal para que podamos acudir a Él y pedir perdón ante Dios, pedir perdón ante Él y que nuestros pecados sean perdonados. Fue burlado, maltratado, ultrajado. Todo vino contra él. Se repartieron sus vestidos echando suerte. Lo crucificaron junto a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si a otros has salvado, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Si eres el rey de Israel, desciende de la cruz y entonces creeremos en ti. Jesús dijo, yo soy. Cuando le preguntó Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le dio la prueba, él mismo, para que le acusara. Y le dijo, yo soy, tú lo has dicho. Pero Pilato no encontró delito en él. Él no encontró delito. Y hay un hecho muy importante que señala el Evangelio de Mateo. Y está en el capítulo 27, verso 45. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde el momento en que Jesús fue clavado en la cruz, que fue a las 12 al mediodía, hasta las 3 de la tarde, que es la hora novena, dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra. Y ya cerca de la hora novena, de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí al oírlo decían, oye a este, a Elías clama. Y uno de ellos tomó una esponja, le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos a ver si viene Elías a salvarle. La burla, el desprecio, la desconsideración.
Jesús a gran voz entregó el Espíritu. Fue sepultado a la hora sexta, a la hora duodécima, o sea, siendo el atardecer, 6 de la tarde aproximadamente, el día perfecto. El día perfecto, el día de nuestra salvación. En la madrugada es hecho preso. A las 9 es juzgado. A las 12, condenado a muerte, crucifixión en la cruz. Y a las 3 de la tarde, muere y entrega el Espíritu. A las 6 de la tarde es sepultado, pero la historia no terminó ahí. La historia no terminó. Pedro se levantó después de la resurrección de Jesús, cuando descendió sobre todos ellos el Espíritu Santo, cuando le esperaban allí en el lugar que Jesús le había dicho: le enviaré el Espíritu Santo, aguarden la promesa, porque para estos tiempos es. Y mientras ellos esperaban, vino el Espíritu y descendió sobre ellos. Y Pedro dio este testimonio: a este Jesús, a quien ustedes crucificaron colgándolo de un madero, a este Jesús Dios lo resucitó de entre los muertos. Dios lo resucitó de entre los muertos. Ese cuerpo que fue depositado allí como un cuerpo muerto, volvió a la vida al tercer día. Volvió a la vida al tercer día. Y Pedro dio este testimonio: a este, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, lo prendieron y mataron, manos de inicuos crucificándolo, al cual Dios resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no lo podía retener, porque David dice de él: veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, para que ya no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y saltó de gozo mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No se descompuso su cuerpo, no permaneció en el sepulcro. Me hiciste conocer caminos de vida, porque la vida fue manifestada después de la muerte en Jesús. Me llenarás de gozo con tu presencia. Me llenarás de gozo con tu presencia. El cristianismo no es una enciclopedia de doctrinas. El cristianismo no es un arsenal de guerra. El cristianismo no es una escuela de aprender doctrina y conocimiento. El cristianismo tiene un nombre y se llama Jesús. Predicamos a Cristo y a este crucificado, pero un Cristo que resucitó al morir. Un Cristo que cumplió todo lo que de él había sido ya determinado por boca de los profetas, Dios hablando a través de ellos. Y este verso quiero que todos nosotros lo veamos con ojos espirituales. El verso 32 del capítulo 2 del libro de Hechos.
Hechos capítulo 2, verso 32, que dice, a este Jesús resucitó Dios. Quiero que lo ponga en la pantalla, por favor. Hechos capítulo 2, verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No creemos en una ilusión, no creemos en una fe que es para ver si. Nosotros creemos en una verdad. Y la creemos porque Él nos dejó algo especial. Y ese algo especial se llama el Espíritu Santo. De Jesús se había hablado, de su resurrección se había hablado. Lo habían visto los profetas, lo vio el rey David de antemano, y ellos todos hablaron de la resurrección de Cristo, y de manera especial el rey David, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio la corrupción. Jesús fue levantado de entre los muertos. Su carne no podía ver corrupción porque no podía descomponerse, porque la destrucción, la muerte viene por el pecado, y en él no había pecado. Dásela al Señor la gloria. En él no había pecado. Y con plena seguridad, Pedro dijo, a ese a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Salvador. Dios le ha hecho Señor y Salvador. Escucha bien esto, iglesia. Por la resurrección, Dios constituyó a Jesús como el Señor, el Rey de la creación, y como Salvador, para que todo aquel que a Él venga pueda tener vida eterna, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Él es la vida. Él es la vida. Él resucitó de entre los muertos y vive hoy. Jesús vive hoy. Para que nos tomemos esta vida en serio. Para que no estemos jugando. Para que no estemos dependiendo de las cosas de este mundo. Para que no seamos hombres y mujeres atados a las cosas materiales, sino libres en Cristo Jesús, porque a libertad nos ha llamado Él. Para que toda cadena sea rota, para que toda atadura sea quebrada, para que todo lo que nos impide caminar y avanzar sea destruido. La muerte fue vencida. La muerte fue vencida. El pecado fue borrado. Y el enemigo está sometido por debajo de los pies de Cristo. Y Él nos dio la autoridad para que aquellos que crean en Él puedan aplastar serpientes y escorpiones. Puedan aplastar al enemigo y puedan vencerle. Tú y yo tenemos la autoridad si has creído en Jesucristo. Tú y yo, si has nacido de nuevo y te has arrepentido de tus pecados delante de Él, tú y yo tenemos dentro de nosotros esa autoridad. Muerte, persecución, destrucción, nada de eso prevalece sobre nosotros. Las palabras que Él nos dejó prevalecen, permanecen para siempre. Y Él dijo, quien en mí cree tiene vida. Quien en mí cree tiene vida eterna.
La gente hoy camina perdida, no sabe lo que quiere. Uno ve tanta desolación, tanta confusión, tanto miedo, angustia en este tiempo. La gente anda buscando respuesta a sus interrogantes. La gente anda buscando salida a la situación que está viviendo. Pero hay una palabra que el Señor tiene hoy para ti. Una palabra de fe. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe, nuestra predicación fuera vana. Pero porque Él resucitó, oye bien, porque Él resucitó, nuestra fe tiene sentido. No creemos en un líder que fue a la tumba y permaneció muerto. Creemos en un líder que dijo que era el dueño de la vida y que lo iba a demostrar porque al tercer día después de muerto iba a volver a la vida. Y lo cumplió. Un Dios cumplidor de promesas, un Dios de pactos, un Dios de amor eterno, un Dios que no es una figura de Netflix. No, ni es tampoco uno que está en las redes sociales con muchos likes. No. Él supera todos los millones de likes que puedan dársele a hombre alguno sobre la tierra. Él los sobrepasa a todos. Dale ese aplauso a Jesucristo, al que vive hoy. Él es el más famoso, el más conocido, del que más libros se han escrito, del que más cuadros se han hecho, más esculturas en toda la historia. Es el que dividió la historia de la humanidad en un antes y después de él. Pero no solo fue un hombre grande, reconocido, sino que manifestó algo que ningún otro ha podido manifestar, y es al Dios desconocido, para que ahora nosotros podamos conocerle a Él. Wow, dale ese aplauso al Señor. Ahora nosotros podemos conocerle al Dios desconocido. A ese nosotros hoy conocemos. El Dios que creó los cielos y la tierra, lo que hay en el mundo, lo que existe en el mundo, lo que nosotros vemos. Ese Dios se nos dio a conocer a nosotros y se nos reveló en Jesucristo al resucitar de entre los muertos. Óyelo, iglesia, ese Dios se dio a conocer a nosotros al resucitar de entre los muertos. El Dios desconocido se nos reveló a nosotros. El Dios desconocido se nos manifestó a los hombres para que nosotros no andemos ya buscando de Él como si lo pudiéramos alcanzar con nuestras propias manos, nuestro propio esfuerzo, sino para que lo veamos a Él, para que pongamos nuestra mirada en Él, para que nosotros amemos a aquel que nos amó a nosotros por la eternidad. Y Él nos llama hoy. Celebramos la vida, pero Él nos llama hoy a arrepentimiento. Esto no es que vamos a celebrar jugando un numerito a ver si me saco los millones, ni tampoco lo vamos a celebrar con fiesta de como lo celebra el mundo, de una manera equivocada, con bebida, con fumada, con todo lo que es placer bacanal a sí mismo.
Pecado que frente a la cruz de Jesús es una burla. Celebrar a Jesús burlándose con el pecado. Hoy tenemos que orar mucho por nuestra nación, por nuestros jóvenes y por los niños que se están levantando, por esta nueva generación. Porque estamos viendo cada día una generación más perdida. Una generación que le está dando cada día más la espalda a Dios. Y Jesús nos dio las pruebas, las evidencias de que Él era Dios al resucitar de entre los muertos. Él vino a juzgar el mundo con justicia y Dios lo constituyó en Rey de vivos y de muertos al Él morir en una cruz por nuestros pecados y entregarse, siendo inocente, entregarse por nosotros los pecadores, por los culpables. Él no era culpable y tomó el lugar que le correspondía a los culpables. Y ahí estamos tú y yo. Ahí estamos tú y yo. Ahí estamos tú y yo. La piedra fue removida. Los lienzos daban testimonio de que el muerto había sido desatado. ¿Quiénes lo hicieron? Los guardias que custodiaban. Ellos no pudieron resolver nada cuando aquel momento llegó y se manifestó el poder de la resurrección. Incluso Mateo habla de que le ofrecieron dinero para que ellos testificaran de que era que se lo habían llevado el cadáver y no que él había resucitado. Pero el resucitado siguió apareciendo vivo. Podían dar cualquier otro testimonio, pero él estaba vivo y él se estaba moviendo entre ellos. El resucitado estaba en medio de ellos. El resucitado se manifestó a ellos. Y las evidencias de la resurrección no pudieron ser eliminadas. Porque el enemigo quiere borrar la obra de Dios en nuestras vidas. Anda buscando la manera de cómo lo que Dios ha hecho en nosotros sea visto como irreal, como una falacia, como una mentira, ocultar la verdad. Pero hay un testimonio que nosotros podemos dar. El Espíritu de Dios mora en nuestro interior. Y ese mismo Espíritu nos ha mostrado el amor de Dios. No hay que leer libros de historia para comprobar si es verdad el hecho histórico o no de Jesucristo. Solamente es creer en Él y Él se te revelará. Solamente es creerle a Él, recibirle en tu corazón, arrepentirte de tus pecados para que tus pecados sean borrados y perdonados. Y verás la manifestación del Espíritu en tu vida. Porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder, el poder de la resurrección, te levantará a ti. Levántate ahora, levántate, iglesia. Que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder te levantará. Cualquiera que sea la situación que tengas en tu vida,
cualquiera que sea el vacío que sientas en tu interior, cualquiera que sea la respuesta que estés buscando, que dé sentido y significado a tu vida, hoy la respuesta está a tus manos. Hoy la respuesta está a tus manos. Él vive hoy. Jesucristo vive hoy. Jesucristo vive hoy.